Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todas y a todos quienes asisten a esta importante presentación del libro de los derechos a las reparaciones. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados estamos muy complacidas, en primer lugar porque estamos prácticamente estrenando el libro en traducción al español justamente en este evento. Por lo tanto, tal la trayectoria de esta convocatoria que por supuesto agradecemos la presencia de la señora subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la maestra Lía Limón, por su acompañamiento y le doy la bienvenida. Es un tema de tal relevancia que es necesaria su participación por la representación del ámbito ejecutivo en el país y sobre todo por la temática. También agradezco la compañía de la presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, la senadora Diva Damira Gastelum, que como siempre en nuestras comisiones trabajan de manera transversal, puesto que los temas que tenemos y los asuntos que tenemos que poner en la agenda de nuestro quehacer parlamentario y legislativo tienen una gran coincidencia. Por lo tanto, le agradezco mucho su presencia. Para mí es muy importante también volverme a reencontrar con Inazum. Ella tiene una gran trayectoria en la promoción, en la garantía y el ejercicio desde todos los ámbitos donde ella trabaja, donde ella ha participado de los derechos humanos. Esta visión que tiene global, la visión que tiene de todo lo que acontece en el planeta, le permite tener una gran expertise y por supuesto saber exactamente y conocer cuáles son las dificultades que tenemos en el mundo, las distintas tendencias políticas, ideológicas, organizativas en el mundo para enfrentar las dificultades que impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos en toda su magnitud. De tal forma que ahora, como coordinadora del proyecto en América Latina de la Open Society Justice Initiative, que es quien organiza estos debates, pero también quien ha concretado este manual, permítanme decirlo, no es solamente un libro, sino lo que tienen ustedes en sus manos, este texto no solamente tiene que ver con la integración de las distintas experiencias y las dificultades que han enfrentado y que enfrentan los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, especialistas en estas materias, sino también casos concretos que tienen que ver con la reparación del daño cuando hay violación de los derechos humanos. Este libro no solamente es un texto, es un manual. Cada quien, desde el espacio, desde la esfera donde se mueva, por supuesto que va a encontrar una referencia indispensable de cómo actuar a partir de las propias experiencias que han ido enfrentando distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el mundo para poder lograr que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que las propias constituciones de cada país que hacen referencia a los derechos humanos y a las garantías fundamentales de las personas de todas las edades y por supuesto también el trabajo que tiene que realizar los poderes ejecutivos en el ámbito jurisdiccional, por supuesto que plantea cómo han ido resolviendo estas dificultades para lograr que la vanguardia de los derechos humanos efectivamente tengan una concreción en el ejercicio cotidiano de cada una de las personas. Las determinaciones de estas conciliaciones desde los ámbitos gubernamentales y no gubernamentales para lograr concretar la jurisprudencia que deriva
de la exigibilidad de los derechos humanos, por supuesto que nos permite, y en caso concreto en el Senado de la República como parte del Poder Legislativo, ilustrarnos cómo tenemos que seguir trabajando. El propio libro nos plantea que hay que resolver algunos mitos. Por ejemplo, el que el Poder Legislativo no tiene mucha injerencia en el trabajo hacia la reparación de los derechos humanos. Y claro que el autor que nos va a dar ahora, después de este acto de instalación, nos va a dar su exposición para informarnos, orientarnos, ilustrarnos de que efectivamente el Poder Legislativo cumple un papel relevante en la garantía de la reparación de los derechos humanos. Por eso, para nosotras, para el Senado de la República, para la Cámara de Diputados, lo que vamos a discutir el día de hoy es simplemente el primer paso de todo lo que tenemos que hacer. Y claro que estamos muy honradas de poder lograr que Cristian de Vos, que desde el ámbito de esta organización finalmente haya concretado en español, lo cual agradecemos mucho, porque tenemos que, insisto, garantizar que cada persona esté en el ámbito de las luchas de las organizaciones de la sociedad civil, esté en el ámbito legislativo o en el ámbito ejecutivo o, por supuesto, en el ámbito judicial, puedan tener las orientaciones de este manual que yo creo se constituye en un elemento indispensable para poder conducir nuestras actividades hacia garantizar que las estructuras y las estrategias para la implementación de los tratados internacionales, toda la jurisprudencia que se determina desde la Organización de Naciones Unidas o desde la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del continente americano, o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ciertamente vayan a determinar con mucha puntualidad cuál es el quehacer que tenemos que hacer cada quien donde estemos. Finalizo dando además las gracias por permitirnos ser la vanguardia en la presentación de este libro manual. También invitarles a todos ustedes a que por favor continúen, sobre todo desde el canal del Congreso de la Unión, en la búsqueda de este libro. Pueden acceder a él desde la página web de la propia organización y, por supuesto, estamos atentos a cualquier solicitud que se pueda hacer de ella. Nos comprometemos a hacerla llegar también a quienes tienen que utilizarla. Si bien es cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba finalmente de determinar dos tesis fundamentales, una de ellas que me parece que es la de mayor relevancia en el sentido de que todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyan un elemento indispensable para el país en la propia jurisprudencia que tenemos que emprender. Yo creo que en ese sentido va totalmente inscrita lo que está en cada uno de los capítulos del libro. Entonces, sin más ni más, bienvenidas, bienvenidos y por supuesto muchas gracias Cristian, por tu presencia acá y por permitirnos ser desde el Senado de la República y desde la Cámara de Diputados precursores de la presentación de este libro, y te deseamos que sea el inicio de otras presentaciones que sentimos de manera muy genuina y sincera es indispensable para la coadyuvancia de nuestro trabajo. Gracias. Sí voy a intentar contestar todas las preguntas que además tú nos haces, que no tienen desperdicio. Me parece que desde el aspecto que yo represento, el Senado de la República, la parte legislativa, tengo que ponderar dos cosas que me parecen que son trascendentales.
En primer lugar, los procesos de reforma que nuestra Constitución ha venido teniendo en los últimos años, que denotan un cambio trascendental respecto de nuestras obligaciones, también con el derecho internacional de los derechos humanos. Lógicamente que la reforma del 2008 en materia penal hubiera sido otra si hubiera tenido el contexto de la reforma de junio de 2011. Ese es lo primero. Sin embargo, aun cuando está en una vacatio legis que tiene que llevarse un proceso para su implementación cuando entre en vigor en 2015, es necesario tomar consideración de que han habido reformas importantes que derivan sobre todo de la reforma constitucional de junio de 2011. Y el problema es que estas no deben entrar en contradicción. Si bien muchas de las leyes que derivan de la reforma de junio de 2011 tienen que estar sustentadas en un sistema acusatorio, por supuesto que el país está sufriendo un problema de una especie de esquizofrenia. Tienes en el texto constitucional la figura del arraigo, por ejemplo, pero tienes al mismo tiempo una ley general de víctimas o una ley de amparo que derivan de este precepto constitucional en materia de derechos humanos. Entonces, tenemos también, como aquí se ha dicho, un problema real cuando tienes que armonizar la legislación desde el derecho internacional al derecho constitucional, a la legislación secundaria y, por supuesto, a las constituciones y legislación en los ámbitos locales. ¿Cuáles son las materias que están conferidas a nivel federal y cuáles son competencia exclusiva del ámbito local? Es decir, todas estas materias constituyen una especie de rompecabezas que, si no tenemos muy claro el papel que tiene que cumplir cada quien, nos enfrenta a serios problemas que aquí se han evidenciado perfectamente por nuestro ponente, autor del libro, pero además también por los textos que vemos en el libro a partir de experiencias en otros países. Entonces, el problema necesariamente es global. Ahora, México no puede justificarse respecto de que lo mismo que acontece aquí, con ejemplos como el de la señora AC, que queda esterilizada por una equivocación en un hospital, respecto de lo que acontece aquí todos los días en todas partes. Eso acontece aquí en todas partes. Tenemos todavía una crisis terrible de hace algunos años en donde se implementó un programa estructural gubernamental para esterilizar a mujeres indígenas, porque simplemente había que parar la pobreza, entre comillas, de esas mujeres y entonces había que evitar que tuvieran más hijos como una forma de control natal. Terrible. Bueno, todavía están esperando reparación del daño. Entonces, el problema que tenemos en el país es cómo tenemos que garantizar que haya la implementación integral de la legislación que tenemos que hacer respecto de cómo tiene que bajar hacia las entidades federativas y cómo esta tiene que determinar políticas públicas que tengan efectivamente que ser evaluadas permanentemente por el ámbito legislativo. Esa es una función constitucional que no la ejerce plenamente los ámbitos legislativos. Es decir, si la Cámara de Diputados determina el presupuesto de egresos, tiene la facultad de vigilar que esos recursos que se están gastando se gasten bien y haya una rendición de cuentas de quienes lo gastan. Y en el caso del Senado, igual respecto a la política exterior. Es decir, tenemos que aprobar desde el Senado de la República los tratados internacionales, estamos obligados como Senado de la República, por lo tanto, garantizar que se implementen los preceptos de los tratados internacionales. El problema tiene que ver cuando tienes que entrar en una discusión con el ámbito judicial que tiene su jurisdicción, que tiene su facultad constitucional para dirimir como tribunal constitucional que los tratados internacionales efectivamente vayan en congruencia con la Constitución. Y no estoy diciendo algo que no se sepa, es un tema que está ahora en la mesa de discusión. Todavía, si me permite decirlo, estamos digiriendo la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de dos tesis trascendentales, contradictorias desde mi punto de vista, muy personal, puede estar equivocado o no, pero al final de cuentas hay coincidencia en la preocupación de muchísima gente
que estamos vinculados con la materia de derechos humanos respecto de que ambas son contradictorias. Es decir, la Constitución, a partir de la reforma de junio de 2011, muchos entendíamos que se había preponderado el principio pro persona y por lo tanto a partir de poner una gran relevancia justamente en los tratados de derechos humanos, en las normas de derechos humanos que estén en otros tratados como prioritarios precisamente en el ámbito de esta pirámide del marco jurídico fundamental del país. Es decir, ya no es esta contradicción, pensábamos, de que los tratados internacionales estaban abajo de la Constitución, sino que están por encima de la Constitución, vistas no como algo que se impone, sino vistas como algo que se construye, que se teje para que efectivamente podamos garantizar el principio pro persona, no pro homine. Ese es el gran avance, principio pro persona. ¿Qué quiere decir? Vinculadas todas las personas, más allá de su edad, más allá de su género, más allá de su condición. Entonces, ese era un gran avance, es decir, no había contradicción desde el bloque de constitucionalidad con el bloque de convencionalidad. Pero resulta que no, resulta que eso dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en base a sus atribuciones como Tribunal Constitucional, de que no, de que tienen el mismo nivel y por supuesto sigue imperando la Constitución cuando hay una contradicción con el Tratado Internacional. Pues eso es sumamente esquizofrénico. La esquizofrenia es verdaderamente terrible, porque insisto en la figura del arraigo por poner algunas de las figuras que tiene la Constitución todavía que entran en contradicción con los tratados internacionales, pero sobre todo con los derechos humanos. Bueno, ese es un problema que está ahí. Claro, los méritos de la otra tesis son sin desperdicio, porque reconoce que efectivamente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte intrínseca de nuestra jurisprudencia. Eso es de una gran relevancia y ahí sí aplausos y aplausos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nos resuelve un problema que efectivamente, como la subsecretaria nos decía y como también la senadora Diva Damira Gastelum lo mencionaba, no se entendía por qué, no entendíamos por qué México seguía tapando el sol con un dedo. Es decir, tiene sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos X o Z o la que sea, cualquiera de las 5 o 6 que tenemos, pero no había por qué negar que eso derivaba de un conflicto en el país que teníamos que haber resuelto internamente. Bueno, ese es un trabajo que tenemos que resolver. Yo creo que desde el Senado de la República hay algunas condiciones que permiten desde la Comisión de Derechos Humanos empezar a resolver. Y por supuesto le tomo la palabra tanto a Lía Limón en su intervención como a la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Es decir, trabajemos o sigamos trabajando para garantizar que desde la legislación estamos coadyuvando a que no exista una contradicción desde la jurisprudencia que viene desde el ámbito internacional con lo que tenemos que implementar en el país. Pero anticipémonos. El reto que tenemos en México es que no tendríamos por qué estar llegando al ámbito internacional si garantizamos que haya justicia en el ámbito nacional. Y en eso tenemos que trabajar. Tenemos que seguir trabajando, incluso revisando nuestro marco estructural. Por ejemplo, ciertamente cumplir las 176 recomendaciones del examen periódico universal que le hicieron a México. Muchas de ellas tienen que ver con el ámbito legislativo. Hay que asumirlas, hay que integrarlas. En los próximos días vamos a presentar a la Comisión un anexo al plan de trabajo anual en donde prácticamente están la mayoría de las recomendaciones que ya las asumimos como pendientes a resolver en el próximo año de trabajo de nuestra comisión, desde el Senado de la República. Y entonces vamos a ver cuáles hacen falta y eso van a ser constituidas en un anexo para que lo podamos hacer en los próximos meses. No a ver cuándo se nos ocurre, sino hacerlo de manera preponderante como una obligación, porque para eso nos pagan. Segundo, yo creo que tenemos que seguir revisando, bueno, y ya no hablo de cuáles son por el tiempo, ahí está la reglamentaria del 29 constitucional, la reglamentaria del 33 constitucional, seguir revisando marcos jurídicos que están pendientes, insistir ante el gobierno para que nos sigan mandando el protocolo facultativo del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el tercer protocolo de la Convención sobre Derechos de la Niñez, etcétera, etcétera. Ya no enuncio, porque son una gran cantidad de temas que están ahí. Voy a enunciar lo que todavía no está y que surge
de esta reflexión alrededor de la discusión del EPU, pero también de esta reunión y, por supuesto, de las tesis del libro que hoy estamos comentando. Por ejemplo, es necesario que revisemos, yo lanzo, si me permites, moderador, también una pregunta más a todas las que tú nos hiciste. ¿No es necesario que revisemos el funcionamiento de la judicatura, que deje de ser una especie de elefante blanco? Por supuesto que ya no sea presidida por el presidente de la Suprema Corte, ni por el presidente del tribunal en cada entidad federativa, para que sea una revisión interna del propio comportamiento del Poder Judicial, para que no haya una intromisión desde afuera, sino el propio Poder Judicial se revise cómo están funcionando desde la primera instancia el comportamiento de jueces y de juezas. ¿No sería eso lo ideal? Para evitar tener casos como el caso Góngora, el caso Patistán, el caso de presunto culpable, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué necesidad tenemos de que después de que se agotan todos los procesos internos del país, hay que llevar a la penuria de la gente, de las personas que están siendo ofendidas por una mala conducción, incorrecta, violaciones al debido proceso, lo que ustedes quieren, por omisión o comisión, desde el ámbito judicial tienen que recurrir a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es decir, necesitamos también como país procesar todos los mecanismos desde los distintos ámbitos y, por supuesto, desde el ámbito legislativo haremos lo propio para que contribuyamos a que haya una reparación cuando haya violaciones a los derechos humanos. Termino. Lamento mucho que no haya venido el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí debería estar, porque muchos de los preceptos que estamos aquí discutiendo tienen que ver con la fortaleza que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos a partir de la reforma de junio de 2011, pero además por las reformas que acabamos de hacer a la ley en su materia. Cuando se le quitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus atribuciones, sus facultades para la investigación cuando haya violaciones de derechos humanos y pasan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ayer ya lo incluimos en la ley reglamentaria de la propia comisión, bueno, estamos hablando justamente del papel relevante que tiene el ombudsman y que tiene que ser un ejemplo de lo que tienen que hacer también las 32 defensorías de derechos humanos de las 32 entidades federativas. Y allí ya no es materia mía, que rebasa un poco el ámbito legislativo, se las dejo a ustedes, pero ahí hay muchísimo que hacer porque creo que no tienen la relevancia ni la estatura, muchos de ellos, de lo que ha planteado, de lo que nos ha ahora sí ya determinado el marco jurídico fundamental del país, que es la Constitución y, por supuesto, nuestros compromisos con el derecho internacional de los derechos humanos. Pues es cuanto. Muchas gracias. Me pasé 2 minutos de los 10.